Dios tiene un mensaje especial para ti. Dios te tiene lista para que seas de los 144,000. Las características de los 144,000 son solo de los 144,000 o los 144,000, las características que tienen es lo que Dios espera de todos los cristianos, de todos los tiempos. Dios espera la misma victoria para la última generación que ha esperado para cualquier otra generación, lo único que será en un tiempo más difícil. Pero Dios no espera algo más, sino la misma victoria en Cristo, el mismo nivel de santidad que ha esperado de cualquier otra generación, lo único que será en un tiempo más difícil. Y ahí yo creo que está el punto del asunto. Yo quiero leer Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis 14 se dan las características esenciales de los 144,000, las características esenciales de los 144,000. Y yo quiero caracterizar 10 características de los 144,000, 10 características. Y yo quisiera que usted las anote. Y si no las anote, vea este video otra vez y apunte esas 10 características de los 144,000. Dice, voy a leer Apocalipsis 14 del 1 al 5. Dice el texto: miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Esa es la primera característica. Los 144,000 están sobre el monte Sión. Primera característica de los 144,000, se los presenta triunfantes en el monte Sión. Segundo, el texto dice: con él estaban 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y esa es la segunda característica de los 144,000. Tienen el nombre de Cristo y el nombre del Padre escrito en su frente. Verso 2, Apocalipsis 14:2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como arpistas que tocan, como cuando tocan con sus arpas. Ellos cantan un cántico nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Esa es la tercera característica. Los 144,000 cantan un cántico nuevo. Cuarta característica de los 144,000 nos lo dice el mismo verso 3. Dice: nadie podía aprender el himno o el canto, sino solo los 144,000. Y aquí está la cuarta característica, que solo los 144,000 conocen el canto. De modo que primera característica, están sobre el monte Sión, tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes y del Cristo, cantan un cántico nuevo y solo ellos conocen ese canto. En el mismo verso 3, aquí se dice que los 144,000 han sido redimidos de entre la tierra. Esa es la quinta característica. Versículo 4 dice: ellos son los que nunca se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y esta es la sexta característica: ellos son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. 4. Y esa que siguen al Cordero es la característica número 7. Ellos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, son redimidos como primicias. Esa es la característica número 8. Y dice el verso 5: y en su boca no se halló engaño. Esa es la característica número 9. Y dice, y termina el verso 5, pues son sin mancha. Esa es la lista bíblica de características de los 144,000. Voy a repetirlo. Están triunfantes sobre el monte Sión, tienen el nombre del Cordero, de Cristo y del Padre en sus frentes, cantan un cántico nuevo. Número 4, ellos solo conocen el canto, son redimidos de entre la tierra como primicias, es la característica número 5. 6, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. 7, siguen al Cordero por donde quiera que va. 8, son primicias para Dios. Y 9, en su boca no hay engaño. Y 10, son sin mancha. Estas son las características de la última generación de cristianos. Esta es la característica de los 144,000. O sea, esto es algo que no está bajo discusión. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Los que creen una cosa o los que creen otra.
que los 144,000 son la última generación. Ahora, la Biblia aquí da una lista de las características de los 144,000, 10 características de los 144,000 en Apocalipsis 14, 1 al 5. La pregunta entonces que podría resolver el debate es, ¿esas 10 características son solo de ese grupo al final del tiempo, la última generación, o espera Dios que todos, o ha esperado Dios a través de los tiempos de todos los fieles esas mismas 10 características? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Pero, hermano que me estás escuchando, más que discutir una teología que consideramos errada, yo quisiera hablarte algo especial. Este tema, si tú no quieres saber de debates o de discusiones, hay una bendición especial, porque con la Biblia Dios tiene un mensaje especial para ti, y es el mensaje que, a pesar de tus fracasos y tus debilidades, Dios te tiene en lista para que seas de los 144,000. Esa es la buena noticia del mensaje de hoy, que el Dios que no cambia, el Dios mismo ayer y hoy y por siempre, logrará en ti lo que ha logrado con tantos santos a través de la historia. Y los 144,000 no son especiales, tampoco son la excepción, como tampoco lo eres tú, porque tú estás llamado, si Cristo viene pronto, a ser parte de ese grupo especial. Eso es básicamente a lo que trataremos, dedicaremos nuestro tiempo hoy. Primer punto, el texto dice que los 144,000 están sobre el monte Sión. Y Dios llama a su pueblo al monte Sión espiritualmente. Y usted puede leer Isaías 4, 2 y 3, Isaías 37, 32, Joel 2, 32, Abdías capítulo 1, es el único capítulo, verso 17. Todos estos textos dicen que Dios guarda un remanente en Sión. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea, Dios esperaba eso desde el tiempo del Antiguo Testamento. No es algo que Dios está esperando solo de los 144,000. De paso, el Salmo 24 dice, ¿quién habitará? Estoy leyendo versículos 3 y 6. En el monte de la santidad. ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Nota, Dios allá a los salmos, al salmista. ¿Quién habitará? El limpio de manos. Dios estaba hablando en los salmos allá. Era lo que Dios esperaba de Israel. No es algo que Dios lo espera solo de un grupito especial al final del tiempo. Es lo que Dios siempre ha esperado de su pueblo a través de la historia. Dice Hebreos 12:22. No os habéis acercado al monte que se podía tocar, más habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos alistados en el cielo, a Jesús, mediador del Nuevo Testamento, por la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Note que el autor de Hebreos, tradicionalmente atribuido a Pablo, dice, os habéis acercado al monte Sión. Todos los cristianos, por fe, se han acercado al monte Sión. Tenemos libertad, dice Hebreos 10:19, de entrar al lugar santísimo. De modo que los 144,000 en el monte Sión no es algo especial de ellos, es algo que Dios espera y cree que todos los cristianos a través del tiempo por fe están sobre el monte Sión. De modo que la primera característica de los 144,000 que están sobre el monte Sión no es algo solo de ellos. Todos los redimidos estarán en el monte Sión de todas las generaciones. Y hoy por fe, tú has sido llamado al monte Sión según Hebreos 12, de estar en el monte Sión según Hebreos 12:22. Segunda característica, el texto dice que tienen el nombre del Cordero, el nombre del Padre, o de Jesús y del Padre, ¿verdad? Escrito en sus frentes. Ahora, eso escrito en sus frentes es la marca en sus frentes, en la frente de los 144,000 que menciona Apocalipsis 7:3. Ahora, una marca sobre alguien demuestra pertenencia. Por eso, 2 Timoteo 2:19 dice, el fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. De modo que tener un sello significa que tú perteneces a Dios. Y como vimos, Dios espera eso de cada generación.
de cada generación. De paso, Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O Hebreos 4:30, cuando el texto dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De modo que si el nombre de Dios es su sello, todos los cristianos han sido sellados con el representante de Dios y de Cristo en el corazón de los hombres, el Espíritu Santo. Él es el sello, Él es el nombre, el carácter de Dios, el ser de Dios en la vida de los hombres. De modo que no solo de los 144,000, sino de los cristianos, ya en el tiempo del Nuevo Testamento se esperaba que tuvieran el nombre de Dios. De paso, Isaías 6:2, Isaías 62:2, Isaías 6:2 dice, y arriba de él había serafines, dice, entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será dado un nombre nuevo que la boca de Jehová otorgará. O sea, Dios le coloca a sus hijos, no, en Zacarías en el Antiguo Testamento, un nombre, ese es nombre, y que la boca de Jehová otorgará. De modo que el tener el nombre de Dios o un nombre que Dios da, no es una característica solo de los cristianos que vivan precisamente antes de la venida de Cristo. Dios espera eso de los cristianos, aún en tiempo de Zacarías. Por ejemplo, Apocalipsis 2:17, hablando de la iglesia en Pérgamo, dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Nota que a los cristianos de otras generaciones, Dios le ofrece también darle un nombre, ponerle un nombre. No es algo solo para la última generación. Apocalipsis 3:12 dice, al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que está hablando es Jesús. Jesús dice, le pondré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad y mi nombre. De modo que los 144,000 que tienen en su frente el nombre del Cordero, el nombre del Padre, no son una excepción, porque Dios a otros cristianos de otras generaciones le dice, yo les pondré mi nombre, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Perdón. Y mi nombre nuevo. Eso indica de manera clara que la segunda característica de los 144,000 que tienen el nombre de Dios, que es el sello de Dios, no es algo único para ellos, es algo que Dios espera de todos los cristianos en todos los tiempos. Ya vimos entonces que Dios espera de todos los cristianos que estén en el monte Sión, y Dios espera poner su nombre en todos sus fieles a través de los tiempos y no solo en los 144,000. Ahora, dice la tercera característica que ellos cantan, eso está en Apocalipsis 14:2, un cántico nuevo. Y hermanos, eso es lo que Dios espera de todos los cristianos, de todos los tiempos. Por ejemplo, Salmos 33:3 dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, hacedlo bien, tocadlo con júbilo. Salmos 40, ustedes conocen ese Salmos 43, dice, puso luego en mi boca nueva canción, o sea, un cántico nuevo. Y si el salmista estaba diciendo hace 3,000 años atrás que Dios le ha dado un cántico nuevo, ¿cómo podemos decir que los 144,000 son los únicos que al final podrán cantar un cántico nuevo? No, eso Dios lo espera de todos los cristianos a través de los tiempos. De paso, todos los redimidos estarán sobre el mar de vidrio, como los israelitas al salir de Egipto cantaron el cántico de Moisés. Ahora los redimidos al salir de esta tierra, todos los redimidos, dice Apocalipsis 15:3, dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, digno, justos y verdaderos son tus caminos, oh Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos. De modo que Dios espera eso de todos los justos, de todos los tiempos, que canten un cántico nuevo, que significa tener una nueva experiencia con Dios. Eso evidentemente está claro, bien claro en
en la palabra. Ahora, el texto dice, yo quiero leer un texto más. Dice Isaías 35:10, los rescatados de Jehová volverán y entrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua, alcanzarán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Cuando Dios redime a su pueblo, siempre hay un cántico nuevo, y dice, los redimidos de Jehová volverán a Sión con cantos y alegrías. Y eso es lo que Dios espera de todos los redimidos, no de los últimos redimidos. Yo creo que eso es algo bien claro en la palabra de Dios. Ahora, el elemento número 4 dice que ellos solo conocen el canto. Y para algunos eso es una prueba de exclusividad. Solo los 144,000 conocen el canto. Pero cuando la Biblia dice que solo alguien conoce algo que Dios le da, lo que indica que esa persona tiene una relación personal especial y no copiada de otro. Por ejemplo, Apocalipsis 19:12 dice que el jinete, que es Cristo, tiene un nombre que solo él conoce. Indica que ha sido investido por Dios con una autoridad que solo él puede experimentar. Primera de Pedro 1:12 incluso dice que los ángeles desean mirar en las cosas que nosotros predicamos. Nosotros conocemos lo que ellos no pueden conocer. Tenemos una experiencia que ellos no han vivido. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito que nadie conoce. Nota. Y eso no se lo está diciendo a la última generación. Esa es la segunda o tercera iglesia de Apocalipsis, que no es a la Odisea. De modo que a otras generaciones Dios también le ofreció una experiencia que nadie más conoce. Dios te está diciendo, mi experiencia contigo es una experiencia entre tú y yo. No puede ser una experiencia que otro la entienda. No puede ser una experiencia que tú la copies de otro. El apóstol Pablo, al subir al tercer cielo, según segunda carta a los Corintios capítulo 12 dice, subió al tercer cielo donde oyó cosas inefables que le es imposible al hombre escuchar. ¿Qué significa? Dios te está diciendo, yo subí a Pablo y le conté cosas. ¿Tú quieres saber lo que Pablo oyó? Pues ven y sube tú. Pablo no te tiene que contar. Dios te está diciendo, yo quiero tener una experiencia contigo que nadie más esté metido en ella. No la copies de otro, no imites la religión de otro. Ten una relación personal. Tú no te vas a salvar por lo que otro hizo, por decir las palabras que otro dice, por hacer las oraciones que otro hace, por hacer las obras que otro realizó, sino por tener una relación especial. Esa experiencia nadie la conoce, sino tú y yo. Eso significa tener un nombre, un canto nuevo que nadie conoce, cantar un canto que nadie conoce, es decir, tener una experiencia que nadie ha vivido. Y eso no es solo de los 144,000, como lo vimos con Apocalipsis 2:17. Dios le espera eso de otras generaciones. Tener algo que nadie más conoce. 5. Son redimidos de entre la tierra. Pero eso es yo creo que todos somos redimidos. Yo creo que si hay algo característico de todos nosotros es que somos redimidos. De paso, redimido significa comprado. Dice, porque comprado fuiste por precio, dice Primera de Corintios 6:19 y 20, o Primera de Corintios 7:23, por Cristo habéis sido comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, o Primera de Pedro, habéis sido comprados no con plata o oro, sino por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el mismo Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, los 24 ancianos dice, nos has redimido para Dios, de modo que no son solo los 144,000. Yo creo que yo no estoy viendo a nadie, estoy solo viendo mi cámara. Pero si tú has sido redimido, dile a Dios, gracias por haberme redimido. Yo quiero que pon tu mano en tu corazón y di, yo he sido redimido de Jehová, yo soy un redimido de Jehová. Pon tu mano en tu corazón donde está. Yo no te estoy viendo, de paso, no estoy viendo a nadie en la cámara, ni siquiera a Yeuri ni a Héctor Delgado, porque puse una pantalla para no verlos, porque me pone nervioso esa gente así con cara tan seria. Lo que les quiero decir, no estoy viendo a nadie. Pon tu mano en tu corazón. Si tú eres un redimido de Jehová, tú has sido comprado. No solo los 144,000 son redimidos, todos hemos sido redimidos. Y ese es el testimonio total de la Biblia. Tú has sido comprado por la sangre de Cristo, redimido de entre la tierra.
Característica de los 144,000, dice que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Y aquí yo quiero ir a un puntito tal vez más delicado. En el antiguo Israel era prohibido a una persona que vaya a la guerra haber tenido relaciones con mujeres el día anterior. Usted puede leer eso en Deuteronomio 23:10 y puede ver un ejemplo en Primera de Samuel 21:5. Si usted tenía relaciones en la antigüedad, estar mezclado con mujeres a la guerra cambiaba tu mente y te creaba una impureza ritual que para ellos te quitaba las fuerzas y tú no estabas apto para pelear. Esa era la creencia, no solo en Israel, sino costumbres de los pueblos del antiguo Cercano Oriente. Pero como les dije, usted puede encontrar las referencias en Deuteronomio 23:10, en Primera de Samuel 21:5. Quien va a la guerra no podía tener relaciones con mujeres. Ahora, la Biblia en Apocalipsis está hablando de que los 144,000 son el ejército de Dios. Eso es otro tema. Yo no estoy definiendo muchos detalles de los 144,000, solo estas 10 características. Está diciendo que los 144,000 son el ejército de Dios en la última batalla. Por lo tanto, es normal decir que ellos se han abstenido de mujeres como los israelitas que iban a la guerra se abstenían de mujeres mientras estaban en la guerra. Números 25:3 habla de una perversión sexual que hubo de moabitas en Baal Peor que llevaron a Israel a la ruina, y Dios hizo guerra contra los moabitas porque habían usado a las mujeres para contaminar a su pueblo. Dios está diciendo los 144,000 se mantienen puros y por lo tanto podrán pelear en la guerra final. Apocalipsis 12:17 presenta 12 una mujer pura y 17 una mujer ramera. La Biblia está diciendo los 144,000 no están bajo el control de Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis 17, sino que son puros. Pero eso de que el pueblo de Dios al final, los 144,000, se abstienen espiritualmente porque van a la guerra, ¿es algo solo de los 144,000? No, Dios siempre le ha llamado a su pueblo virgen. De paso, si usted lee Isaías 37:22, le va a llamar a Israel la virgen hija de Sión. Jeremías 14:17 dice la virgen hija de mi pueblo. Dios siempre ha llamado a su pueblo virgen. En 2 Corintios 11:2, Pablo dice a los corintios, que de paso es la iglesia más corrupta descrita en el Nuevo Testamento. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen para Cristo. De modo que Dios llama a su iglesia de todos los tiempos vírgenes. De paso, ¿por qué los 144,000 son vírgenes? Porque la iglesia que espera a Cristo, Mateo 25 también las compara a 10 vírgenes. De paso, no todas las vírgenes entran a la boda. De modo que ser vírgenes no indica que tú eres de un grupo solo, único. Dios siempre ha caracterizado a su pueblo como virgen, no solo la última generación. La virgen hija de pueblo es una expresión muy usada en los profetas, aún en Cantares, y como la vimos aún en el Nuevo Testamento en Mateo y Corintios, precisamente 2 Corintios, para describir al pueblo de Dios. De modo que los 144,000 son vírgenes, son puros, se mantienen libres de contaminación, pero es algo que Dios ha esperado de su pueblo eternamente. No es simplemente que lo espera de ellos, es algo que Dios espera de ti, aunque Cristo venga dentro de 1000 años. Dios espera hoy de ti que tú seas puro y que te mantengas separado de Babilonia, la gran ramera, y que no te contamines del vino del furor de su fornicación. Eso lo espera Dios de ti, no solo de un grupo al final del tiempo. Séptima característica de los 144,000, ya yo sé que estoy sobre el tiempo, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, Primera de Pedro 2:21 dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, y Primera de Juan 2 dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo, de modo que seguir a Cristo es algo que no solo es de los 144,000, es algo que Dios espera de todos los cristianos. De paso, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:4, miren lo que le dice Cristo, que se refería a una etapa pospasada en la historia de la iglesia. Dice, sin embargo, tienes unas pocas personas
en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo, nota, conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios no solo espera de otras generaciones que anden con él, sino que ha andado con personas de todas las generaciones. El octava característica son primicias. Para Dios, dice el Apocalipsis, creo que 14:4, pero eso es algo que Dios lo ha dicho de todos los cristianos. Por ejemplo, Santiago, Jeremías 2:3 en el Antiguo Testamento dice: santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. O sea, Dios describe a Israel en Jeremías 2:3 como primicia de Dios. En el Nuevo Testamento hay muchos textos, pero Santiago 1:18 dice: en su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra para que fuéramos como primicias de sus criaturas. De modo que Dios nos espera de su iglesia, esperaba de Israel y esperaba de la iglesia en tiempo de Santiago, que fueran primicias. De modo que no es algo que Dios está hablando solo de los 144,000. Muy bien. La novena característica de los 144,000, la novena característica, perdón, la novena característica es que en su boca no hay engaño. Ahora, todos mentimos, pero cuando la Biblia habla de que en su boca no hay engaño, está hablando de que Dios purificará los labios de su pueblo, y eso siempre lo ha hecho. Dice Sofonías 3:13, el remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira. Dios estaba hablando de Israel en aquel tiempo. Dios espera eso de su pueblo en todos los tiempos. Salmos 32:2 dice: bienaventurado el hombre. Ustedes se saben ese texto de memoria. Bienaventurado el hombre aquel a quien Dios no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Isaías en Isaías 6 dice: ay de mí porque soy hombre de labios inmundos. Isaías 6:5. Y voló hacia mí, dice Isaías, un serafín tomando en su mano un carbón encendido del altar, y con eso tocó mis labios y dijo: esto ha quitado tus labios y ha purificado tu pecado. Los 144,000, como todos los santos a través de los tiempos, en su boca no hay engaño, no porque no han mentido, sino porque sus labios han sido purificados, como Isaías, con el carbón encendido y la sangre de Cristo. De modo que los 144,000, no, esa característica de que su boca no hay engaño no es algo solo de ellos, sino que una experiencia que Dios la menciona en Jeremías, la menciona en el Salmo 115, la menciona en el Salmo 132, la menciona en el Salmo 24, la menciona en Isaías, la menciona en Sofonías. Dios espera eso de su pueblo. Finalmente, el texto dice que son sin mancha. Y esa es la 10ª característica, y eso Dios lo espera de todos. Dice Judas 24, 1:24 es el único capítulo de Judas, dice: y aquel, ustedes se saben ese texto, que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran alegría. Nota, para presentaros irreprensibles, o sea, sin mancha. Dios espera eso de la iglesia en todos los tiempos. En tiempo de Judas, en el Nuevo Testamento, lo estaba esperando de la iglesia. De modo que lo que hemos visto hasta aquí, es que los 144,000 tienen características muy tremendas características, pero eso no es solo lo que Dios espera de un grupo al final del tiempo, es lo que Dios espera de ti, de todos los cristianos a través de los tiempos. La última generación es la generación de siempre, lo que Dios ha esperado de todos los cristianos siempre: una vida siguiéndole, una vida en santidad, una vida en consagración. Quiero terminar en este minuto recordando las palabras de Apocalipsis 6:17, que es la forma como la Biblia introduce el tema de los 144,000. El último versículo del capítulo 6 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Apocalipsis 7 es la respuesta, los 144,000. Los 144,000 son los que pueden mantenerse en pie. Ahora, muchos han creído que ellos se pueden mantener en pie porque tienen características que nadie en la historia de la humanidad ha tenido. Ellos son especiales y sin mancha, pero no. El Salmo 133 dice, oh Jehová, si tienes o si miras a los pecados, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuando tú te sostienes en pie no es porque no tienes pecado, dice el verso 4, es que en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando los 144,000 se mantienen en pie, no es porque no tienen mancha, sino porque han sido perdonados. Yo termino esta exposición de hoy no haciendo alarde de mi santidad, sino agradeciéndole a Dios por su perdón, porque no por lo que yo he hecho o he dejado de hacer, sino porque la misericordia de Dios me ha perdonado, por lo que yo estaré en pie delante de Él. Porque si Él mira los pecados, yo no puedo estar ante Él, pero en Él hay perdón y por eso yo he sido perdonado. Y esa es la característica de los 144,000 que han sido perdonados por la sangre del Cordero.